Buen día para todos, soy el estudiante Juan Camilo Vázquez del programa Ingeniería de Alimentos. A continuación voy a exponer la fase 6, evaluación del proyecto, en donde vamos a explicar primero que todo cómo es el diseño de una planta de alimentos. Pero antes de eso hay que conocer unos conceptos muy básicos que son muy fundamentales para tener en cuenta para que un diseño de una planta de alimentos quede en óptimas condiciones. Vamos a exponer temas como qué son las operaciones, qué son los procesos, las máquinas, los equipos, un sistema de producción y sistemas auxiliares. Y al final mostraremos unos planos en tercera dimensión y unos planos básicos de cómo es un proceso de producción. ¿Qué es una planta alimenticia? Bueno, es una instalación que produce alimentos, obviamente en serie, utilizando máquinas, equipos, con el fin de garantizar una seguridad higiénica, una inocuidad al consumidor. Esto con el fin de que el producto procesado esté en óptimas condiciones para el consumo. ¿Qué es una operación y qué es un proceso? Estas dos acciones hacen parte primordial de toda industria alimenticia, ya que forman la línea productiva en general. Una operación es la transformación de materias primas físicamente, es decir, donde solo ocurren cambios físicos nomás. Por ejemplo, la evaporación, la operación de secado, la liofilización, donde vemos que se aplica como en esas industrias de helados, el cortado, la trituración, la esterilización, pasteurización, escaldado y entre otros. Y un proceso son las transformaciones en las cuales ocurren solo cambios químicos. Entonces hay que tener en cuenta, operación es donde ocurren solo cambios físicos y procesos solo cambios químicos. Ejemplos, por ejemplo, como la fermentación, que es esa transformación, ¿sí?, de azúcares a productos químicos lácteos o alcohólicos, la emulsificación, la neutralización, la disolución y la precipitación. Aquí podemos ver pues muchos tipos de máquinas, como por ejemplo una máquina envasadora, empaquetadora, refrigeradora y de congelación. Aquí vemos también qué son los tipos de equipos, por ejemplo. Los equipos, obviamente, hay tres clases de tipos de equipos: de transporte de sólidos, transporte de líquidos y transporte de gases. Los primordiales que conocemos en transporte de sólidos son las bandas transportadoras. Equipos, por ejemplo, de transporte de líquidos, ya son tuberías, obviamente que su fluido es más óptimo. Y de gases están los compresores de aire, que son los más conocidos. Tipos de necesidades que se tratan en una planta alimenticia. Para nada es un secreto que en una industria implican necesidades a tratar o a tener en cuenta. En el caso de las industrias alimenticias, hay dos tipos, que son las directas y las indirectas. ¿Cuáles son las necesidades directas a tratar? Bueno, son esas necesidades que se enfocan en el proceso productivo como tal. También están las necesidades que son las líneas productivas enfocadas principalmente en las operaciones unitarias. Y ya las necesidades indirectas ya son todas esas necesidades auxiliares presentadas en un área administrativa, como es el talento humano, la logística de los operadores, como el vestuario, la alimentación, los primeros auxilios, entre otros, pero forman parte obviamente fundamental para que una industria produzca, ¿sí?, se administre de una forma armónica. Vamos ahora a ver un tema muy importante, que es el sistema de proceso. ¿Qué es el sistema de proceso? El sistema de proceso es el conjunto de secuencias realizadas en operaciones unitarias
las cuales tienen como fin la transformación de la materia prima. Lo que acabamos de ver prácticamente el concepto de qué es una industria alimenticia, como lo acabamos de decir hace poco. Pero entonces ya es un sistema de proceso. En conclusión, un sistema de proceso es todo esto que vemos en una planta de alimentos, como los equipos, la maquinaria y sus necesidades presentadas. El sistema de proceso cuenta con sistemas auxiliares, los cuales permiten que dicho sistema sea efectivo. ¿Cuáles son esos sistemas auxiliares que conocemos? Está el sistema de manejo de materiales, el sistema de manejo de energía, el sistema de control y el sistema de servicios generales. Vamos a empezar a explicar qué es el sistema de manejo de materiales. Bueno, es todo lo relacionado con, por ejemplo, el transporte mecánico, transporte de neumáticos, transporte hidráulico y almacenamiento de sólidos. En las partes de instalaciones, vemos la instalación de almacenamiento y suministro del agua, que es algo muy importante que toda industria alimenticia debe contar. Instalaciones de tratamiento de agua, instalaciones de impulsión y almacenamiento de líquidos. Vemos también las instalaciones de generación de suministros de aires comprimidos, los equipos que acabamos de ver de transporte de aires, instalaciones de tratamiento de aires para las zonas microbiológicas controladas. Sistema de manejo de energía. Bueno, este sistema es el encargado de controlar la reducción de energía de la planta de alimentos con el fin de generar eficiencia y mejoras de consumo. O sea, es donde hay propuestas, hay planificaciones, cosas a realizar, verificación y lo que actúa en una toma de decisiones necesarias para cumplir el objetivo anteriormente. Es decir, mirar, bueno, qué sistema nos conviene más como empresa para reducir el consumo de energías. Y ahí es donde entran los recursos renovables energéticos que muchas industrias lo emplean para asimismo generar una mejor rentabilidad en consumo de energía y obviamente económicamente es viable para una empresa. El sistema de control es un sistema donde forma parte toda la tecnología, ya sea el software, el hardware, la industria, automatizado, por ejemplo, de todos los procesos de la planta, es decir, lo que monitorean en todas las operaciones. Sus principales funciones son controlar la tecnología, la logística, las unidades terminales y la unidad terminal, entre otras. Los sistemas de servicio. ¿Qué es un sistema de servicio? Bueno, se divide en dos, que es la seguridad y el tratamiento de aguas. Tratamiento de aguas, como lo venía diciendo, es algo muy fundamental. Es esa materia prima que me sirve ya sea para limpiezas, para adición de porcentajes de un producto en operaciones unitarias, entre otras. Entonces es donde el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, tiene que tener un control primordial porque pues hay normas, ¿sí? Que nos dicen según los parámetros qué componentes químicos debe tener para que no afecten el medio ambiente. En el sistema de seguridad, pues ya contamos con un alumbrado de seguridad, la seguridad contra robos, seguridad contra incendios, ahí pues ya entran las prestaciones de servicios de seguridad de empresas de celaduría, por ejemplo, cámara, instalaciones y entre otros. Bueno, el diseño de infraestructura y edificaciones ya es esa segunda parte que es muy importante que se debe tener en cuenta. Ya vimos como los conceptos primordiales, ¿sí? Y ahora vamos a mirar el diseño de la infraestructura como tal de la planta de alimentos. Hay que tener en cuenta algo que se conoce como la resolución 2674 del 2013. En esta resolución hay una parte en un artículo donde nos hablan de las edificaciones de industrias alimenticias. Hay unos requisitos que son primordiales para tener en cuenta, como el espacio cúbico, que es el espacio adecuado tanto vertical como horizontal de todas las zonas, ya sea operaciones unitarias, línea productiva, pasillos, entre otros.
La satisfacción de seguridad de la distribución en términos del trabajo para los operarios también es muy importante, ese espacio que se debe tener. La flexibilidad en tratar temas de costos convenientes para las edificaciones, flujo de materiales, que es la parte donde se ordenan las áreas de trabajo siguiendo las secuencias. Todo debe tener un orden, obviamente. La mínima distancia recorrida es muy importante tener en cuenta, ya que el recorrido de materiales entre operadores hace como más eficiente un trabajo, pienso yo. La integración del conjunto, en donde se integran los materiales, la maquinaria, las actividades del personal de trabajo, todo esto son requisitos, ya venía diciendo, que son muy primordiales para tener en cuenta en una edificación. Ya teniendo el concepto de máquinas, equipos, línea productiva, sistemas de producción y edificación según la resolución, vamos a ahora analizar algo muy importante que es la localización de la planta. Esto va a generar un impacto en mercadeo muy importante. Ahí es donde el ingeniero debe analizar qué tan viable es colocar la industria como tal diseñada en esta localización, si es rentable, si nos conviene o no. Para eso hay que tener en cuenta un macro de localización, lo cual pues relaciona todos los aspectos sociales y nacionales. Está la localización propiamente dicha, que la cual es la que estudia las condiciones del lugar, de la ubicación, si en el terreno donde va a estar me conviene con mis proveedores de materias primas o no, si me sale muy lejos, si hay que pagar fletes, cuántos peajes hay para distribuir, todo eso se analiza acá. Y la microlocalización, en donde se incide en los análisis detallados relacionados con los recursos de la región, la comparación de los costos, la región, el departamento, la provincia y la ciudad. Ya teniendo todos estos conceptos, ahora sí vamos a mirar algo muy importante que es el diseño de un diagrama de procesos. Este diseño cuenta con una simbología especial, ¿sí? Como vemos aquí. Y aquí tenemos en cuenta, pues obviamente, las edificaciones, los espacios de área, la línea productiva, la secuencia, que debe ser un orden, en donde aquí es donde ingresa la recepción. De la recepción, perdón, antes de eso, este ejemplo es de un proceso productivo alimenticio de un queso. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejemplo para tener en cuenta. Es donde llega la recepción, ¿sí? La materia prima, la leche, se hace la filtración. Luego de eso, del proceso, sigue la estandarización en donde se aplica la acidez y se hace esa pasteurización para eliminar, obviamente, microorganismos. Se hace un pequeño calentamiento y de ahí pasa al cuajado y la coagulación, ¿sí? De ahí sigue el proceso de cocción y luego el proceso de agitación. Luego de ese proceso se hace el desuerado, que ahí es donde ya a un lado va el suero, que es líquido, y lo sólido, lo comprimido, saturado, ya es el queso como va quedando. ¿Listo? De ahí pues se hace un enfriamiento, se hace un embalaje y por último pues ya se coloca en un almacenamiento. Y aquí pues podemos ver ya el diseño en 3D, como ya se vería ya con una vista más amplia. Tenemos en cuenta las edificaciones según la resolución 2674, los espacios, la línea productiva en orden, sus cuartos respectivamente. Aquí pues, perdón, se me olvidó mencionar estas dos áreas, que es el moldeo y donde se aplican los aditivos, ¿no? Entonces aquí va la línea de producción, de aquí pasa acá, y aquí pues se pasaría ya el enfriamiento, embalaje y el almacenamiento. Entonces, ¿qué podemos concluir?
Que una planta alimenticia requiere de un equipo de profesionales idóneos con experiencia en cada área de control.